Hola, Tiznados, ¿cómo están? Espero te encuentres súper bien y estés teniendo un día increíble. Y por supuesto que sí, bienvenidos a una nueva guía, a una nueva room de manos de la waifu más ardiente del canal. Sí, señor, por supuesto que nos estamos refiriendo a Arctina. Buenas, y ya era hora de que actualizaras mi foto de avatar. Bueno, verás, la verdad es que captar tu esencia no es tan sencillo y espero que estés contenta con los resultados. En esta oportunidad me ayudó a ejecutar una build de esas que nos encanta a todos, donde tenemos daño masivo contra lo que sea que se nos atraviese, tenemos sangrado, ruptura de poise, ataque a larga distancia como te gusta, pero también totalmente letal a corta distancia. Y lo mejor de todo es que vamos a construir esta build desde cero, donde tenemos un early game y un late game impecable, totalmente poderoso, donde no hay forma de que esto salga mal. ¿Te interesa? Pues bueno, quédate que te lo cuento. Editor de video, suelta la intro. Verás, para esta run como arma principal vamos a utilizar el espadón Flamberge o espada flamígera, que esta es una espada que se consigue, como te muestro a continuación, en el castillo donde justamente está el Festival de Radahn. Solo debes tener en cuenta que cuando vayas para allá el festival no tiene que estarse celebrando, o de lo contrario las puertas que necesitamos atravesar para conseguir esta espada pues van a estar cerradas y vas a tener que acabar con Radahn primero para que justamente se abran estas puertas. Afortunadamente no hay que farmear nada, ya que esta espada solamente está en un cadáver que está ahí y ya está, es tuya. La ceniza de guerra que vamos a utilizar en nuestra espada es la de la hoja tormentosa, que esta la conseguimos en la mini tienda que tiene Bernal, que no lo conseguimos pues en fases muy tempranas dentro del juego. Cuando lo veas, compra la ceniza y ahí está, es tuya. Esta ceniza sencillamente consta de que tu personaje va a arrojar una especie de un proyectil o algo así en forma de remolino de viento que recorre mucha distancia, te voy a ser honesto, bastante distancia, diría yo, más de lo que yo he esperado, y hace un daño relativamente bueno a la poise. Pero si logras pegar esta habilidad estando a muy corta distancia, no solamente le da la parte física del arma, sino también este remolino haciendo muchísimo daño en el proceso. El afinado que vamos a utilizar en esta oportunidad va a ser de afilado, para que nuestra espada crezca por destreza, que tiene muy buen escalado. Como complemento indispensable para nuestra build vamos a necesitar el encantamiento de Hemofuego, que te voy a estar mostrando a continuación dónde conseguirlo. La verdad que no es muy difícil y no solamente agrega daño de fuego y hemorragia a tu arma y ya está, sino que aquí te voy a estar dejando unos pequeños cálculos acá arriba, donde en pocas palabras, mientras más fe tenga tu personaje, pues mayor daño de fuego va a realizar, mientras que la parte de arcano, pues, o la acumulación de sangre, esta si no crece, así le metas arcano, por lo tanto esa estadística no la vayas a tocar. Por lo tanto, nuestro daño de fuego va a ser variable dependiendo de nuestra fe, y la acumulación de sangre va a ser 95 cuando activamos justamente este encantamiento en nuestra arma, la cual está bastante bueno. Pero espera un momento, tengo que aclarar algo. Cuando utilizas la ceniza de guerra, es decir, la hoja tormentosa conteniendo la espada con Hemofuego, el proyectil o el remolino que sale no acumula sangre, para que lo tengas en cuenta. Si no, estaría rotísimo. Como arma secundaria pues vamos a necesitar dos. Una de ellas, una daga con la ceniza de guerra, el Raptor of the Mist, para esquivar justamente ataques molestos como el ataque de área de Radahn. Y la segunda es la espada corta, cualquiera, con la ceniza de guerra de Seppuku, necesaria para nuestro proceso de bufo, ya que vamos con una build de pseudo sangrado. Ambas armas no necesitas mejorarlas, para que lo tengas en cuenta. En el sello pues puedes utilizar el que tú quieras y llevarlo al máximo o dejarlo al mínimo, ya depende mucho de ti. Sin embargo, te recomiendo que lo lleves al máximo por lo siguiente: no solamente lo vamos a necesitar para activar nuestros bufos clásicos Juramento Dorado y Aullido de Shabriri. Ah, no. ¿Verdad que aquí yo tenía prohibido utilizar el Aullido de Shabriri? Dios. Si no, vamos a utilizar Llama, Dame Fuerza, que este también nos sirve muchísimo, ya que nuestra arma va a estar constantemente imbuida en fuego y esto nos potencia ambos atributos. También, obviamente, para activar Hemofuego, si no sería tontería. Pero, hasta este punto puedes utilizar todo sin necesidad de tener el sello
al máximo, ni siquiera hace falta mejorarlo. Pero si quieres utilizar otros encantamientos de fuego o inclusive el enjambre de las moscas, que no es que haga mucho daño, pero la acumulación de sangre en nuestro enemigo sí que está bastante chévere, pues puedes considerar subir de nivel tu sello para prácticamente aprovecharte de estos encantamientos y hacer un daño, vamos a decirlo así, bastante interesante. En la armadura, pues como esto era una build de reto, ya yo tenía como un set ya predestinado que tenía que utilizar. Pero tú puedes utilizar el que tú quieras. Te recomiendo muchísimo más el de Rakshasa, excepto por el casco, porque como vamos a una build de pseudo sangrado, como había mencionado, pues necesitamos, o juro porque sí, la máscara blanca de Barry. En los talismanes vamos a iniciar con el indispensable en esto, que es Exaltación del Señor de la Sangre en compañía con mi fragmento, el que le da ciencia a todas las builds. Y por supuesto estamos hablando del fragmento de Alexander, acompañándolo también con el espada de arma 2 manos y el último talismán, pues el escudo con blasón de dragón, que este lo puedes reemplazar por el de la tortuga bicéfala o cualquier otro talismán que se acomoda a tu estilo de juego, pero los primeros 3 son core. En la médica milagrosa vamos a utilizar la lágrima rota con piedra agrietada para tratar de romper más fácil la postura a nuestros enemigos, en combinación con la opalina o la chupasangre. Cualquiera de estas 3 combinaciones es letal. Ahora por aquí te voy a estar dejando las estadísticas de Ardina nivel 150 y posteriormente nivel 199. ¿Qué te puedo decir? Se me acabó la run y no pude llegar al tan ansiado de nivel 200. Así de poderosa es. Sin más nada que agregar, no me queda más que decir que preparen armas, colóquense sus cascos y espero que estén preparados para desenfundar una hoja maldita sangrienta a nuestros enemigos.
Colorín colorado, pues la room se ha terminado. Y como es costumbre, ahora me toca exponer los puntos débiles de la build, los puntos fuertes y mi valoración final al respecto. Valoración final. Pues bueno, como bien sabemos, mi bella Catarina me sirve como jueza para este tipo de casos y ambos estuvimos discutiendo sobre qué valoración le íbamos a dar. Debo ser honesto, esta ceniza yo la había utilizado antes, pero no le había dado tanta oportunidad como hasta ahora y me ha encantado muchísimo, pero muchísimo. Y si eres de esos de los que les gusta estar spameando la habilidad, pues esta ceniza te va a encantar muchísimo. Tomando en cuenta los puntos débiles y fuertes que acabo de exponer, la valoración total quedó en 9.8 de 10. Sí, una valoración bastante alta, donde la única pega de verdad, que es lo que lamento mucho, es cuando el hemofuego se acaba. Tristemente, cuando estás peleando contra tu objetivo y se acaba el hemofuego, pues tienes que volver a bufar el arma. Y si el enemigo es alguien que te atosiga mucho, como Mesmer o Radahn o alguien muy rápido, pues digamos que no tienes mucha oportunidad de hacer esto sin recibir algo de daño en el proceso. Por lo tanto, ese es como el punto flaco de ella, donde es prácticamente su fortaleza, también es su pequeño punto débil. Del resto, no veo fallas. Muy buena, y tienes que jugarla porque es muy divertida de utilizar. Y este fue el final con respecto al vídeo. Espero que te haya entretenido, pero sobre todo, si te gustó el video y te sirvió de fuente de inspiración para poder jugar más adelante esta build, me gustaría que me dejaras un poderoso like, un comentario aquí abajo en la cajita de los comentarios y una suscripción en dado caso que no estés suscrito, para que no te pierdas a futuro las siguientes builds que voy a estar trayendo, que van a estar tan rotas como estas o inclusive mejores, garantizándote mucha diversión pero destrucción masiva a la vez. Totalmente garantizado. Las builds mías están construidas con personajes desde cero, por lo tanto no hay excusas para no poderlos hacer, así que no te los puedes perder. Actualmente estoy jugando el juego, para la redundancia, de WooChamp. No sé si lo están jugando a la fecha de hoy, pero está muy bueno, me tiene bastante enganchado, así que lo más seguro que te voy a estar trayendo más adelante guías de este maravilloso juego también. Espero te encuentres súper bien. Nos vemos en las tierras intermedias y en el chat de forma segura, esperando que te encuentres sumamente genial. Hasta la vista, babies.